comunidad, en este caso diversos caudillos de nuestra independencia nacional, de esta gesta de la independencia nacional. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado y les saludamos desde la cabina de casa, desde la cabina de Cascabel Radio Social, que transmite en el 92.5 de FM. Estamos aquí en esta tarde del miércoles 17 de septiembre, después de haber escuchado la entrevista de Oliverio Fernández a Morgana Love. A los dos les mandamos un saludo. Esperemos que estén disfrutando de la compañía de Cascabel Radio Social FM, que transmite en el 92.1 de la frecuencia modulada desde San Miguel de Allende. Y bueno, nosotros vamos a tener el día de hoy un programa que tratamos de tocar parte de nuestra historia nacional, mucho más allá de los héroes de bronce, donde a veces tenemos realmente una visión relativamente superficial de los hechos del pasado que hemos tenido. Y tenemos aquí en este caso, este programa, el día de hoy, tocando precisamente tópicos de aquella gente que estuvo liderando en algún momento desde el poder decisivo en la guerra, en la lucha prácticamente guerra civil, que fue la guerra de independencia, diferentes momentos que a la postre culminarían precisamente con la entrada triunfal el 27 de septiembre del año de 1821 del ejército trigarante en la Ciudad de México, por la calzada de Tlacopan, después desviándose este ejército por la calle de Plateros, liderando este ejército ni más ni menos que Agustín Iturbide, que fue desde el Plan de Iguala en el año de 1821, donde va a establecer un pacto y un acuerdo con lo que quedaba de esta insurgencia, en aquel momento liderada por un caudillo, en este caso mulato, que era ni más ni menos que Vicente Guerrero. Y serán precisamente las huestes, las tropas de Vicente Guerrero, quienes estarán marchando en la retaguardia de este ejército trigarante a la entrada precisamente de ese día del 27 de septiembre del año de 1821, estarían entrando a la capital de la Ciudad de México y prácticamente poniendo fin al final del día a partir de un acuerdo de esta guerra de 11 años que sería la guerra de independencia. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Cascabel Radio Social. Estamos también con una vía de acceso. Tenemos un WhatsApp que es el 415-105-0932, 415-105-0932. En este WhatsApp nos puedes dejar tus mensajes. Pasamos, por cierto, el de Mayra Hernández. Saludos, Morgana, nos dice. Déjame ver. Saludos, Morgana. Recuerdos desde la prepa, también de Guanajuato. Un abrazo desde la colonia Guadalupe. Y esto te lo escribe Mayra Hernández. En fin, tenemos esta vía de acceso que les vuelvo a repetir. Nos pueden dejar ahí un mensaje a través de WhatsApp y es el 415-105-0932. También les comentamos que nos pueden sintonizar también a través de la plataforma digital www.zeno.fm, zeno.fm. Ahí, una vez que nos busquen en algún buscador de tu teléfono, de tu tableta, de tu computadora, busca Cascabel Radio Social y también ahí nos puedes estar sintonizando en vivo. Y posteriormente nos puedes volver a ver este programa en las redes de José Arturo Morales Tirado. Nos puedes buscar
en YouTube, nos puedes buscar en Facebook y a través de esto estaremos pasando la repetición de este programa con imágenes alusivas a el tema. Y bueno, quisiéramos hacer una revisión de algunos de estos caudillos que hemos tenido en estos procesos de independencia. Fíjense que es súper interesante cómo hemos tenido algunos personajes que estando en esferas de poder y más importante en la toma de decisión en los momentos básicamente de política en nuestro país han sido trascendentes en el transcurso y en el derrotero de lo que ha sido la evolución toda compleja de nuestra nación, y fueron precisamente desde los años de 1808 cuando Napoleón Bonaparte invade España sobre pretexto de hacer la guerra a Portugal, y al invadir en mayo de 1808 España, pues bueno, obviamente va a haber una reacción del propio pueblo español en contra de esta invasión. A la postre, Napoleón pondrá como en la regencia de España porque captura a el, en teoría, depuesto rey Borbón Carlos IV, quien había abdicado, se supone, en favor de su hijo Fernando VII, pero al final ambos van a ser tomados de alguna manera en una prisión domiciliaria en Bayona, y va a poner a su hermano José Bonaparte en el gobierno español. Sabemos, luego tendríamos en la propia España toda una serie de movimientos de resistencia ante esta imposición de Napoleón en mayo de ese 1808, y a partir de todo esto, en la Nueva España, cuando es virrey Iturrigaray, pues vamos a tener, entre otras situaciones, pues unos momentos de indecisión. Va a ser muy interesante cómo vamos a tener por ahí algunos, les vuelvo a repetir, algunos líderes de estas instituciones en el contexto de esa Nueva España de 1808, donde muchas de las decisiones, obviamente, oficialmente estaban tomadas por las clases en la élite, que eran precisamente los españoles en Nueva España, que eran los españoles europeos, y con mucho poder económico, pero no necesariamente con los puestos dominantes en el poder, estarían los españoles de América o los criollos. Y una de las villas donde hubo mayor cantidad de este grupo en la élite económica, pero no necesariamente en la élite de la toma de decisiones políticas, pues era, entre otras, la villa de San Miguel el Grande, donde había una muy importante grupo de liderazgo en esta villa de San Miguel el Grande, a partir de muchos de estos españoles americanos o criollos. Entre otros, desde luego, estaba Ignacio Allende y Unzaga, su hermano Domingo Allende y Unzaga, estaban los hermanos Juan Aldama como Allende, capitanes de el regimiento de dragones de la Reina, un regimiento a caballo. Estaba también algunos tenientes de este regimiento, como el mismo Francisco Javier Lanzagorta, también otra familia muy importante, criollos, estaban la familia de los Landeta, emparentados entre otros con pues el que era en aquel momento alférez del gobierno del Cabildo Municipal de San Miguel, que era Mariano de la Canal, y este Mariano de la Canal también con algunos parientes, entre otros de los Landeta. Estarían también la familia de el ilustre Miguel Malo, cuya residencia, cuya casa estaba precisamente en donde está la Posada Carmina, en la calle de Cuna de Allende, vecino de, pues ni más ni menos que de la casa de Ignacio Allende, allá en aquella villa del 1808,
en San Miguel el Grande. En fin, había una serie de criollos muy, muy importantes de la villa, en la región, que a la postre serían parte de esta tercera conspiración contra el gobierno o la falta o el gobierno espurio que había en España y tratándose de rebelar incluso a favor del mismísimo Fernando VII. Y esta tercera conspiración sería la que al final del día culminaría con el primer movimiento de una rebelión armada contra el gobierno de aquel septiembre del año de 1810. Pero les traía a colación el año de 1808 porque precisamente ante el vacío de poder que se tenía en la España peninsular, aquí en Nueva España, el virrey Iturrigaray, con algunos diputados de ese cabildo en la Ciudad de México, entre otros estaba el licenciado Francisco Primo de Verdad, y junto con ellos había algunos otros intelectuales de sacerdotes, entre otros estaba José de Talamantes. Van a tener la idea de constituirse como un gobierno autónomo del que había en aquel momento en España, que estaba bajo la orden indirectamente de Napoleón Bonaparte a través de José Bonaparte, y entonces va a haber este intento de tomar este poder autónomo a partir de la figura del virrey Iturrigaray, por algunas razones económicas, entre otros liderados por Gabriel Yermo en la Ciudad de México. Es descubierta esta conspiración antes de que tomen el poder, digamos, en una forma más legal, institucional. Va a ser apresado el licenciado Francisco Primo Verdad, es puesto en prisión en las instalaciones del Arzobispado de la Ciudad de México, que a la fecha se pueden ver todavía lo que queda de este edificio emblemático. Lo tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actual en este 2025. Es un museo súper interesante. Por cierto, está edificado este edificio del virreinato sobre las ruinas de un templo de Mexica, el templo, me parece así, se los digo de memoria, del mismísimo Tezcatlipoca, ni más ni menos. En la calle de Moneda, ahí se encuentra el edificio del arzobispado. Ahí es puesto en prisión Francisco Primo de Verdad. También es puesto en prisión el padre Talamantes. El virrey es capturado y enviado en el acto hacia Veracruz y de ahí hacia España. Y bueno, al día siguiente de toda esta situación vas a encontrarse muerto el cadáver del mismísimo Primo de Verdad. A la fecha, una de estas calles, a un costado de la manzana, donde se encuentra o se encontraba oficialmente este edificio del Arzobispado en Ciudad de México, pues a la fecha lleva precisamente el nombre de Primo de Verdad, en honor a esta gesta. Y bueno, estos serán influencias importantísimas, fíjense qué interesante, ya desde entonces, de parte de este grupo dominante, desde el virrey español y algunos criollos como Primo de Verdad, como el mismísimo Talamantes, van a ser influencia para que después vengan otros dos levantamientos. El segundo, liderado por José María Michelena, en Morelia, en la hoy Morelia, antigua Valladolid, donde por cierto va a ser parte el capitán de los dragones de la Reina, destacados en San Miguel el Grande, el mismísimo Ignacio Allende Yunzaga. Va a ser parte activa de esta segunda conspiración con Michelena, que va a ser descubierta también, entre otros, pues bueno, van a estar en esta digamos, resolución en contra de esta conspiración, pues algunos cadetes en aquel momento relativamente jóvenes de esa zona de Valladolid,
algunos nacidos allí, como el mismísimo Agustín Iturbide, entre otros, que va a ser algo interesante. Y bueno, a partir de toda esta situación, Michelena es también puesto en prisión, se acaba esta conspiración, de esto sabe Calleja, que estaba a cargo de los ejércitos del virreinato, tenía como coronel destacado de algunas milicias del centro del país, pues ni más ni menos que al conde Flón, al conde de la Cadena, que por cierto oficialmente era el coronel de los Dragones de la Reina en San Miguel. Van a saber de la participación del mismísimo Allende, pero por alguna deferencia muy especial que le tenía Calleja Allende, pues no sufre mayor penalidad Ignacio Allende, que a la postre pues va a ser parte importantísima de esta tercera conspiración, donde va a tener un grupo de destacados criollos de San Miguel el Grande, un capítulo importantísimo en estas conspiraciones de la villa de San Miguel, y desde luego van a estar también los conspiradores de Querétaro, por cierto, entre otros los hermanos González, Epigmenio y Emeterio González, participaban indistintamente, lo mismo que Josefa Ortiz y el corregidor Miguel Domínguez participaban tanto en estas conspiraciones en San Miguel el Grande como en el mismísimo Querétaro, junto con muchos otros criollos que a la postre pues tendrían estos liderazgos. Había por ahí el capitán Arias, que a la postre sería el delator del taller de estas maestranzas que tenían los hermanos González, con básicamente instrumentos de labranza, azadones, bieldos, palas, alguna que otra lanza, si las existía, etcétera, que van a ser las descubiertas ante la delación precisamente de este capitán Arias. Aquí en San Miguel estaban también, entre otros conspiradores, pues ya les hemos dicho, los Malo, Lanzagorta, y estaba el que era alférez de la alcaldía, y en aquel momento era el coronel de las fuerzas, vamos a decir, armadas en general de San Miguel el Grande, que era el mismísimo Mariano de la Canal. Y en la Ciudad de México había figuras que eran muy importantes, asociadas a la poderosísima institución que como institución, a eso me refiero, era la mismísima Iglesia Católica, y parte de ellos pues fue ni más ni menos que Matías Monteagudo, sacerdote canónigo ilustrado, que fue una de las figuras clave en esta transición política a partir precisamente de la independencia. Ya desde entonces, Matías Monteagudo, que había nacido en 1765 y moriría un año después de que se consumara la independencia, de que entrara el ejército trigarante en septiembre de 1821, Matías Monteagudo, todavía en sus últimos alientos, sería, porque había conocido a Agustín Iturbide desde antes incluso de que iniciara el movimiento independiente, había conocido a Iturbide y sería uno de los principales promotores para que fuera nombrado el primer gobernante de esta naciente país, que a la postre sería México, pues que comenzara con el imperio de Agustín de Iturbide, Agustín I, y uno de sus grandes impulsores pues fue ni más ni menos que este mismísimo Matías Monteagudo. Como les decía, ya desde antes de iniciada la rebelión de independencia, que nace con el grito de Dolores, este Monteagudo había sido canónigo del Cabildo Metropolitano de México, con una fuerte, enorme influencia sobre los sacerdotes eclesiásticos de todo el virreinato de la Nueva España. Era además apreciado por tener una gran erudición y su prudencia, muy vinculado a la tradición católica y al pensamiento ilustrado, pero también con muchísima sensibilidad política.
Y precisamente una de las amenazas que ven estos criollos y españoles de que se haga un gobierno independiente es que la Iglesia Católica pudiera, en aras de lo que en aquel momento era una tendencia enorme, pudiera ser parte de un gobierno liberal. Fíjense, eh, estas tendencias políticas, ¿no? En aquel momento, toda la tendencia de lo liberal europeo era algo así como de avanzada. Hoy en este contexto, cuando se habla de lo liberal, tiene otras connotaciones, pero no siempre fue así. Y a partir de que un gobierno liberal, que tuviera además un gobierno civil, que desconociera autoridades monárquicas o imperiales asociadas con la institución eclesiástica católica en España y Nueva España, pues para muchos españoles y desde luego para muchos criollos en la mismísima Nueva España resultaba toda una amenaza. Por eso estas intenciones de tener gobiernos autónomos de las regencias desde España pues no fueron bien recibidas. Y en esta situación va a ser que este Matías Monteagudo desde siempre se opuso a estos movimientos de rebelión. Sin embargo, ya para concluir estos, en aquel momento, casi 10 años de guerra civil, a partir precisamente de tener una relación con Agustín de Iturbide, Monteagudo va a ser algunos de los que van a tener un papel decisivo en promover este pacto con lo que quedaba de todavía los ejércitos independentistas en la parte sur de lo que hoy es México, en los estados de Guerrero, de Oaxaca, y entre otros liderados pues por el mismísimo Vicente Guerrero y muchos otros caudillos que estaban con él, como el que sería el primer presidente de México, ni más ni menos que el mismísimo Guadalupe Victoria. Y precisamente desde esta posición todavía del importantísimo Cabildo de Ciudad de México en lo que quedaba de Nueva España, es que va a estar siempre en una comunicación muy cercana a Iturbide, precisamente este Monteagudo. Se va a hacer el plan de Iguala, se va a vivir el momento emblemático, mítico, del famoso abrazo de Acatempa entre esta alianza final del ejército trigarante entre Vicente Guerrero e Iturbide en Iguala, ni más ni menos, donde se va a firmar este pacto, el plan de Iguala, que entre otras cosas establece seguir con la religión católica como un símbolo de unidad entre lo que quedaba del ejército realista y el ejército insurgente para formar un solo ejército que sería el de esas tres garantías, el de unidad a partir del catolicismo, el territorio y la nación a través de estos colores, el blanco, el verde y el rojo, que se van a poner en unas barras diagonales, ¿no? Y que a la postre darían origen a lo que hoy es nuestro emblema nacional. Todo esto ocurriría precisamente pues, el 24 de febrero del año de 1821, que es precisamente cuando se firma este plan de Iguala. A partir de todo esto van a haber una serie de negociaciones. En septiembre de ese 1821 firma Iturbide los tratados de Córdoba con el último virrey enviado desde España, que simplemente llega a San Juan de Ulúa. Desde allí se van a establecer una serie de correos, se firma estos tratados de Córdoba. Y bueno, al final del día va a terminar todo esto precisamente con la entrada triunfal del ejército trigarante en septiembre 27 a Ciudad de México. Hay que decir que en el trasfondo de todo esto pues existía ni más ni menos que la mismísima Constitución de Cádiz de 1812, en sus principios muy liberales, desde luego, y que no
necesariamente todos estaban de acuerdo con ella. Entre otros, se oponía este mismísimo Matías Monteagudo como canónigo, de la Catedral de México, de la Ciudad de México, de la Nueva España, y por lo tanto fue una figura central en todo este debate, pues representaba a la alta jerarquía eclesiástica. En fin, en 1820, Monteagudo fue un opositor firme a la aplicación de esta constitución de Cádiz, y se convirtió en un referente a la resistencia eclesiástica, apelando a que la religión debía ser y seguir siendo la base del orden político-social y la unión precisamente entre la gente de la Nueva España de aquel 1821. Y así su postura va a influir en este clima para terminar por abrir la puerta a la solución monárquicas locales, como la que luego impulsó desde el Plan de Iguala en 1821 hasta la propuesta, una vez entrado el ejército trigarante en esta primera junta gubernativa, a que pues comenzara esta nueva nación con un imperio, y qué mejor que lo encabezara su gran íntimo amigo y conocido, pues el mismísimo Agustín Iturbide, quien sería a la postre pues el primer gobernante del México independiente, ya como el primer imperio de México, a partir de su mando como el emperador Agustín Iturbide. Así, en resumen, este Matías Monteagudo fue uno de los principales opositores eclesiásticos a la Constitución de Cádiz. Por cierto, esta Constitución de Cádiz de 1812 es la que da a la fecha, fíjense qué interesante, el nombre de Plaza de la Constitución a lo que es la plaza principal de la Ciudad de México, y quizás la plaza principal de nuestro país. Se le llama Plaza de la Constitución en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. Y en fin, vamos a tener la postura en contra de este Matías de Monteagudo. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM. Les saluda en el micrófono Arturo Morales Tirado en esta tarde espléndida de este miércoles 17 de septiembre del año 2025. Tenemos una tarde pristina, con una claridad extraordinaria, un clima ya un poco fresco en el viento, magnífico, ya avecinándose el otoño aquí en estas tierras de la frontera tierra adentro. Y lo estamos saludando desde este emblemático edificio de casa, aquí donde tenemos una cúpula hermosísima, inspirada en algunas que tenemos aquí en la villa antigua virreinal de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Y bueno, dentro de estos liderazgos asociados a la Iglesia Católica, pues vamos a tener otro que va a ser cimero, mucho más allá de las historias oficiales de los héroes de bronce que están repletos en nuestras doctrinas más civiles, ideológicas, que en la forma de observarla dentro de los hechos del pasado más documentado o más en la realidad. Pues tenemos la figura importantísima de el que a la postre, antes de iniciar el movimiento armado, fuera el cura de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, el mismísimo padre Miguel Hidalgo y Costilla, que nació en 1753 y, como sabemos, sería fusilado en julio de 1811 en el claustro de San Francisco en Chihuahua, hoy aquí en la misma capital, Chihuahua, del estado de Chihuahua, en este México hoy contemporáneo. Además de su papel como sacerdote y líder insurgente, vamos a tratar de dilucidar que también llevó una vida personal poco común, por decirlo menos, para un clérigo, y de esta forma vamos a revisar
una parte que no deja de ser, permítanme, gracias, una parte que no deja de ser muy polémica y que tiene que ver precisamente con la relación mínimamente con tres mujeres y con la descendencia que tuvo este mismísimo Miguel Hidalgo y Costilla en vida. Eh, bueno, vamos a tener, les decía yo, mínimamente tres mujeres en la vida de Miguel Hidalgo y Costilla, y decimos mínimamente, pues porque estas, a la postre, por los hechos mismos del pasado, pues fueron registradas así en la vida de este insigne tomador de decisiones, este insigne líder criollo de los tiempos de la conspiración de la tercera y desde luego en los tiempos de este primer ejército insurgente. Y bueno, por mencionar así muy rápidamente, tenemos la figura de Josefa Quintana, quien fue su pareja más conocida. Ella fue su pareja conocida cuando Miguel Hidalgo era ni más ni menos que rector del Colegio San Nicolás, allí precisamente en Valladolid, la hoy Morelia. Este colegio de San Nicolás fue fundado originalmente desde la primera capital del obispado de Michoacán, que por cierto tenía dentro de su territorio pues ni más ni menos a que prácticamente todo lo que hoy es el estado de Guanajuato. Y precisamente cuando se funda la primera fundación de San Miguel de 1542 en la hoy comunidad de San Miguel Viejo, donde se levanta la capilla de Casqueros precisamente, y donde ocurre esta mítica fundación, además de con Fray Juan de San Miguel, con aquellos dos caciques, hablando de caciques, fíjense qué interesante, dos caciques otomíes de Jilotepec, aliados con estos españoles en la conquista de este territorio de la Gran Chichimeca, que combatieron precisamente contra estos copuses, guamares, jonases, caxcanes que habían aquí en esta frontera de tierra adentro, en aquel lejano 1542, pues estaría el otomí Nicolás de San Luis Montañés de Jilotepec y su sobrino con un nombre españolizado como Hernando de Tapia, que luego, desde más o menos los años 1980, sería mejor conocido como Conín. Se levanta un monumento en Querétaro precisamente a las honras de este fundador de San Juan del Río, fundador de Querétaro, fundador de San Miguel, hoy de Allende, el mismísimo Conín o Hernando de Tapia. Pues les decía yo, este colegio de San Nicolás tendría sus orígenes en los 1530, pues ni más ni menos que en Pátzcuaro, cuando Pátzcuaro fue la capital del obispado de Michoacán. Después se va a trasladar esta capital a la Valladolid virreinal, hoy Morelia, y cuando era rector de esta pues universidad prácticamente, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, pues vivía con Josefa o tenía relaciones prácticamente públicas con Josefa Quintana y con ella a la postre tendría dos hijas, María Josefa de la Luz Hidalgo y María del Refugio Hidalgo. Después de esto, precisamente por esta situación, no muy común desde luego en aquellos años, y esto lo menciono así, pues con la premura que nos da a veces el tiempo de la radio, para que entendamos que Miguel Hidalgo y Costilla fue un hombre de su tiempo. En esa época como rector, pues obviamente leía muchos de los libros que estaban en la lista negra de la Inquisición de aquellos años. Obviamente había leído a Rousseau, había leído a la gente de la Ilustración, había leído a Montesquieu, había leído de los derechos fundamentales de los hombres, había leído del contrato social, que eran algo así como los manuales para constituir gobiernos civiles, ¿no?, con la ciudadanía, donde se hablaba ya abiertamente de estas formas
de ejercer la soberanía de la nación a través de la soberanía del pueblo, a través de constituciones o contratos sociales. En fin, parece ser que este va a ser uno de los muy importantes y graves motivos por los que va a dejar la rectoría de este colegio de San Nicolás en Michoacán, en Valladolid, y va a ser nombrado cura de una de las que serían las dos villas principales de esta primera apertura del Camino Real de Tierra Adentro, precisamente donde comenzaban los minerales de oro, de plata, de mercurio, asociados a la roca metamórfica, a estos pedernales, a estas amatistas, a estos cuarzos, justo desde San Miguel el Grande a la postre, hoy San Miguel de Allende, y luego siguiendo por Zacatecas, en el 1555, afianzados con el descubrimiento de las minas de San Bernardino, a un lado del actual Mineral de la Luz en Guanajuato, y con este primer Camino de la Plata, pues bueno, una de las dos villas principales en este camino real de la tierra adentro, pues va a ser la villa de San Miguel y la villa también, imaginen la importancia. Villa era una comunidad muy específica para que fuera poblada por españoles y por españoles americanos o criollos, hijos de españoles nacidos en América. Y estas villas importantísimas pues eran San Miguel y San Felipe. Con el tiempo, el padre Miguel Hidalgo, después de ser rector del colegio de San Nicolás en Valladolid, pues va a ser cura de San Felipe. Y allí le va a ser conocida también a partir de una serie de grupos de tertulias literarias, de teatro también, pues va a emparentar con María Manuela Herrera, con la que va a tener 3 hijos, Agustina Hidalgo, Lino Hidalgo y Mónica Hidalgo. Y esta sería la segunda de estas mujeres que públicamente se van a registrar en la cercanía filial con el mismísimo Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, a la postre, pues también ya después de algunos años en este curato y una serie de circunstancias, pues vamos a ver que van a subir los impuestos precisamente a la criollada y desde luego algunos españoles en Nueva España, pero sobre todo a los criollos en Nueva España, por imposición de estos gobiernos, primero los borbónicos, desde Carlos IV, con rey Borbón, con sus cortes, ¿no? Donde van a tener una mayor cantidad de impuestos. Es todo un tema esto de los impuestos a finales de la monarquía de los Borbones antes de la invasión de Napoleón, donde va a aumentar el descontento de estos criollos en la élite de una clase, de una sociedad mega clasista, donde llegó a haber hasta más de 33 castas. Obviamente estaban las clases dominantes, que eran los españoles en primer término, en segundo seguían los criollos o españoles americanos, y después vendrían cerca de 31 castas, de acuerdo a el color de tu piel, a la fisonomía, en genética diríamos al fenotipo que cargaras, y a partir de esto, como en el famosísimo biombo de Miguel Cabrera, llegaremos a conocer hasta 31 diferentes castas, más allá de las clases de españoles y criollos. Hoy, afortunadamente, la genética, la ciencia nos ha dicho que somos solamente una sola especie humana, el Homo sapiens, ¿no? Sin embargo, todavía muchos siguen pensando con esta visión de castas o esta visión de clases, ¿no? Es increíble que en pleno siglo XXI todavía sigamos con esto. En fin, para esas épocas entonces, estos criollos, pues bueno, veían amenazados, por un lado, la subida de impuestos, había inflación, había descontento, llegó a haber también algunas sequías muy fuertes
en toda esta zona de la Nueva España, obviamente en el Bajío, que llegaba hasta Comonfort hoy en día, hasta Chamacuero, pero desde luego pues también influía en las zonas ganaderas de los Altos de Guanajuato, a donde pertenece San Miguel, Dolores, San Felipe, y es entonces que después de una serie de inconformidades y la misma sociedad de San Felipe, en su famosa Francia chiquita, un lugar donde Hidalgo pasaba horas con sus tertulias, organizaba funciones de teatro, era un amante del teatro de Molière, prácticamente se sabía de memoria todas las obras de Molière, las representó muchas veces, el famosísimo Tartufo, ¿no? Este impostor, este farsante, en fin, un tipo muy, muy interesante, pero con esto que les decía, su mujer de Morelia, Josefa Quintana, con la que tuvo 2 hijas, eh, y María Josefa de la Luz y María del Refugio, y su mujer en San Felipe, María Manuela Herrera, con la que tendría 3 hijos. Va a pasar después del curato de San Felipe, pues precisamente al curato de Dolores. En ese momento vamos a tener de cura en la parroquia de San Miguel el Grande a su hermano Joaquín Hidalgo, y bueno, todavía alcanza entonces a seguir en la curia Miguel Hidalgo y Costilla, y ahora en la congregación más de naturales de Nuestra Señora de Dolores va a emparentarse con Brígida Alvarado. Y esta será la tercera de las mujeres públicas que tendrá precisamente Hidalgo, y uno de estos hijos conocidos desde entonces va a ser José María Hidalgo. Van a ser pequeños cuando va a comenzar el movimiento de independencia y prácticamente no estarán involucrados. A la fecha, en el mismo Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional en este 2025, pues es público de toda gente, y desde luego de la mismísima Dolores Hidalgo, de esta descendencia del padre Miguel Hidalgo, que pues es público, como les digo, que son descendientes de este prócer de nuestra independencia. Entonces, de estas uniones, en síntesis, Hidalgo tuvo oficialmente 6 hijos, algunos dicen que 7 documentados, con Josefa Quintana 2, con María Manuela Herrera 3 y con Brígida Alvarado un hijo. Hidalgo, pese a su condición de sacerdote, entonces tuvo esta descendencia con al menos 3 mujeres diferentes, Josefa Quintana, María Manuela Herrera y Brígida Alvarado, de quienes nacieron estos entre 6 y 8 hijos conocidos, quienes de alguna manera serían parte de todo este contexto de este caudillo de la independencia, que junto con otros criollos como Ignacio Allende, como Mariano Abasolo, que era uno de los hacendados en torno a la congregación de Dolores, en la comunidad hoy de Río Laja. Ahí estuvo la hacienda de Mariano Abasolo, casada con ni más ni menos que con Josefa, con María Taboada, una también muy importante criolla y en términos económicos de la zona de Chamacuero. Estaría este criollo que les digo, Mariano Abasolo, allá en Dolores, y bueno, en San Miguel mencionamos algunos, como el coronel de las fuerzas, digamos, beligerantes armadas de la Nueva España, que estaban en San Miguel el Grande, el coronel Narciso de la Canal, que para entonces era además alférez del Cabildo de San Miguel el Grande, y tendríamos pues prácticamente la mayoría del contingente de dragones de la reina. De hecho, se estima que fueron más de 30 de estos jinetes a caballo de los dragones de la reina los que participaron precisamente en este primer ejército insurgente, entre otros comandados por Juan Aldama y desde luego por el teniente Lanzagorta y el capitán a la postre, en forma honrosa, generalísimo Ignacio Allende y Unzaga. En fin, vamos a dejar hasta aquí por hoy este tema. Vamos a seguir con la idea de ir revisando todas estas personas
que tuvieron una trascendencia fundamental. Quisiera entonces decirles que, nada más haciendo un breve resumen de lo que sería la vida precisamente de Miguel Hidalgo, que nacería en 1753, por cierto, en una hacienda guanajuatense que administraba su padre, la hacienda de Corralejo en hoy Pénjamo, Guanajuato. En 1778 fue ordenado sacerdote en la hoy Valladolid, en la hoy Morelia, antigua Valladolid. En los 1780 va a conocer en Valladolid a Josefa Quintana, iniciando la convivencia estable con ella, y en esas épocas va a ser profesor y rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, donde va a leer y a difundir ideas de la Ilustración. De los 1780 a los 1790, junto con Josefa Quintana, tiene 2 hijas, y va él a continuar su labor académica y gana prestigio como intelectual y clérigo abierto a nuevas ideas. Y bueno, su vida misma lo decía. En los 1790, con María Manuela Herrera, tiene 3 hijos. Esto ya va a ser tras dejar el Colegio de San Nicolás y servir en los curatos de algunos lugares en Michoacán y desde luego en San Felipe en Guanajuato. Para 1790 y los 1800, con Brígida Alvarado, ya en Dolores, en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, va a tener un hijo más, con José María de nombre, con Brígida Alvarado en Dolores. De 1800 a 1810, pues bueno, va a mantener vínculos familiares con sus hijos naturales, algunos incluso bajo su cuidado, y en Dolores va a impulsar, como parte de su propio carácter, la agricultura, la apicultura, la alfarería, que a la postre es un símbolo de Dolores, y desde luego va a sembrar vid, va a producir vino, en este caso para consagrar, va a tener moreras para producir incluso seda, y obviamente va a organizar tertulias con criollos ilustrados en términos de el teatro, la poesía, pero desde luego parte de estas conspiraciones, o para dar la lectura y el análisis de los momentos que se vivían desde 1808 en España, la Nueva España, y esta zona de la frontera tierra adentro. Y finalmente, en 1810 se va a integrar a las conspiraciones de Querétaro, de San Miguel el Grande, y justo a partir del mensaje que envía la corregidora Josefa Ortiz a través de Ignacio Pérez, que toma el mensaje más o menos ahí en Jalpa, en la comunidad de la Lagunilla, el mismísimo capitán Juan Aldama, y de allí lo lleva a Allende. Allende lee la carta, la comentan Aldama, Allende e Hidalgo, y toman la decisión este domingo cimero del 16 de septiembre de 1810, precisamente de arrancar ese primer movimiento armado de independencia de lo que se tenía como gobierno en aquel 1810 en la Nueva España. Y así, junto con otros criollos, va a liderar las tropas insurgentes ese domingo, y a partir de esto va a ser uno de los caudillos líderes en este primer movimiento, desde luego con la llegada a San Miguel el Grande el mismo 16 de septiembre, la toma de Guanajuato el 28 de septiembre de 1810, la batalla de el Cerro de las Cruces, cerca de Coajimalpa, en la Ciudad de México, las derrotas en Aculco, la posterior división, su partida hacia Morelia, después a Guadalajara, cae Allende en Guanajuato, pierde la plaza, se reúnen de nuevo en Guadalajara, ahí va a haber toda una serie de episodios, pierden la batalla del Puente de Calderón el 15 de enero de 1811, son apresados en Acatita de Baján en marzo 21 de 1811, y finalmente la mayor parte de los criollos serán ejecutados, unos sumariamente en Monclova, algunos otros en Chihuahua, Allende en junio, y en julio finalmente es fusilado Hidalgo, va después a ser decapitado. Sabemos el fin de las cabezas de Jiménez de
Aldama de Allende y del mismísimo Hidalgo en la Alhóndiga, etcétera, etcétera. Y todo esto va a ser este inicio de la independencia hasta la conclusión de otro caudillo criollo que va a ser Agustín Iturbide, haciendo su pacto con el líder de lo que quedaba del ejército insurgente, el mismísimo Vicente Guerrero. En fin, vamos a despedirnos con sones de mariachi de Blas Galindo y los invitamos a que sigan en compañía de Cascabel Radio Social. Ya están aquí nuestros amigos de Impro al Aire y bueno, nosotros vamos a poner estos sones de mariachi de Blas Galindo conmemorando precisamente estos 215 años del inicio de la Guerra de Independencia y seguiremos abordando estos temas en nuestras siguientes emisiones. El martes a las 3, recuerden, tenemos ritos y retos de la frontera tierra adentro, aquí en Cascabel Radio Social, hablando de las mujeres en la independencia, y el próximo miércoles, en punto de las 5 de la tarde, continuaremos abordando el tema de otros criollos, líderes y cimeros en esta guerra de independencia hace cerca de 220 años. Hasta entonces sigan disfrutando de la tarde en San Miguel de Allende y desde luego en la compañía de Cascabel Radio Social que transmite en el 92.1 de FM. Se despide de ustedes Arturo Morales Tirado.